Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720 y Antonio J. Las cataratas sangrientas. El corazón de hielo. Las cataratas sangrientas en la Antártida son un fenómeno natural que ya de por sí despierta una mezcla de fascinación y terror. La cascada de agua roja, producto del óxido de hierro, parece fluir desde el mismo corazón helado de nuestro planeta. Sin embargo, detrás de esta apariencia científica yace una verdad mucho más oscura y aterradora, conectada con la antigua entidad de sombras que habita en el Ártico. Durante una de mis investigaciones en el Ártico, recibí informes de un equipo científico que había decidido estudiar las cataratas sangrientas. El líder de la expedición, el Dr. Isaac Holm, me contactó personalmente, preocupado por los rumores que habían surgido entre su equipo. Por las noches, afirmaban escuchar un pulso rítmico que emanaba del glaciar. Este sonido, similar a los latidos de un corazón, era acompañado por susurros incomprensibles que parecían llamar a aquellos que escuchaban. Intrigado, decidí unirme a la expedición. Viajé al corazón de la Antártida, un lugar desolado y cubierto por una capa de hielo eterno. Al llegar, me recibió el Dr. Holm, su rostro marcado por la falta de sueño y la tensión. Me explicó que el fenómeno había comenzado poco después de que empezaron a perforar cerca de las cataratas para tomar muestras de hielo más profundo. La primera noche de mi estancia, comprendí la magnitud del horror que acechaba bajo el hielo. Mientras me encontraba en mi tienda, el silencio de la noche fue roto por un sonido sordo, rítmico, como un gigantesco corazón latiendo bajo mis pies. Me levanté y salí al frío glacial. Otros miembros del equipo ya estaban afuera, mirándose con temor reflejado en sus rostros. ¿Lo escuchas?, preguntó uno de los científicos, su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo como el pulso resonaba en mis huesos. A la mañana siguiente, el Dr. Holm me mostró las grabaciones de las noches anteriores. En ellas, el sonido del latido era claro y perturbador, acompañado de murmullos en un idioma que no pudimos identificar. Decidimos profundizar en la investigación, con la esperanza de entender el origen del fenómeno. Fue durante una de las perforaciones más profundas que encontramos algo inusual, un túnel que parecía no tener fin. Al adentrarnos, las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos extraños, similares a los que había visto en los túneles del faro de Axala. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender que estábamos ante una conexión con la entidad del Ártico. Cuanto más avanzábamos, más fuerte se hacía el pulso. El aire se volvía denso y difícil de respirar, y los susurros se hacían más claros, como si nos hablaran directamente. Llegamos a una caverna enorme, en cuyo centro había una formación de hielo que parecía palpitar con vida propia. Era como si estuviéramos ante el corazón del glaciar, un núcleo oscuro y palpitante que irradiaba una energía malévola. De repente, el Dr. Holm gritó y cayó de rodillas, aferrándose la cabeza. Nos está llamando. Quiere que la liberemos, gritó, antes de desmayarse. Los demás miembros del equipo comenzaron a entrar en pánico, algunos huyendo de la caverna, otros intentando despertar al doctor. En medio del caos, me acerqué al núcleo palpitante. Recordé los rituales y amuletos que había aprendido para contener la entidad en el Ártico. Intenté recitar las palabras, pero el pulso del glaciar parecía ahogar mi voz. Las sombras comenzaron a emerger de las paredes de la caverna, tomando forma y acercándose lentamente. En un último intento desesperado, arrojé un amuleto hacia el centro del núcleo. La caverna se llenó de una luz cegadora y el latido se detuvo abruptamente. Las sombras se disiparon y el aire volvió a ser respirable. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Regresamos a la base, llevando al Dr. Holm, que seguía inconsciente. Esa noche, no hubo latidos ni susurros, pero la sensación de una presencia maligna no nos abandonó. Al día siguiente, decidimos abandonar la expedición, temiendo haber despertado algo que no podríamos contener. Antes de partir, encontré una última inscripción en la caverna. Hablaba de un corazón de hielo, conectado a un ser antiguo que dormía bajo el Ártico y la Antártida, esperando ser liberado para reclamar el mundo de los vivos. El faro de Axala y las cataratas sangrientas eran solo las entradas a su dominio, y aquellos que se adentraran demasiado, encontrarían un destino peor que la muerte. De vuelta en la civilización, intenté advertir a otros sobre el peligro, pero nuevamente, mis relatos fueron ignorados. Sin embargo, sé que la entidad sigue ahí, bajo el hielo, esperando su momento para despertar completamente.
El latido del glaciar es solo un recordatorio de que el verdadero terror está siempre presente, justo bajo la superficie de nuestro mundo. El proyecto Borealis y las cataratas sangrientas están más conectados de lo que jamás imaginé. Y mientras el mundo sigue girando, ajeno a estos horrores, una parte de mí sabe que algún día, alguien más volverá a cometer el mismo error, despertando a la entidad y desatando un terror inimaginable. Y entonces, el latido del glaciar resonará en cada rincón de la Tierra. Un año después de nuestra huida, recibí una llamada inesperada de un antiguo colega. «Tienes que ver esto», dijo con una voz temblorosa, enviándome un archivo de video. Lo abrí con manos temblorosas y lo que vi me dejó sin aliento. El video mostraba a un nuevo equipo de investigación en las cataratas sangrientas. El líder del equipo, aparentemente inconsciente de los peligros, narraba su descubrimiento de un túnel subterráneo. La cámara capturó imágenes borrosas de símbolos familiares, y el resonar del latido volvió, más fuerte y claro que nunca. La última imagen del video mostró a una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra, emergiendo de la sombra del túnel. La pantalla se volvió negra, dejando solo el eco de un latido interminable. Mis peores temores se habían confirmado. La entidad no solo había despertado parcialmente, sino que ahora tenía un nuevo grupo de víctimas. Y esta vez, no había forma de saber cuánto tiempo le tomaría alcanzar todo su poder. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el eco del latido parecía resonar desde las profundidades de la tierra, susurrando promesas de oscuridad y destrucción. El pulso del glaciar era más que un sonido, era un presagio de un terror que aún estaba por desatarse completamente. El corazón del hielo sigue latiendo, y su presencia es una advertencia. El verdadero horror del Ártico y la Antártida está más cerca de lo que creemos. Y algún día, cuando menos lo esperemos, ese latido podría significar el final de todo lo que conocemos. La conexión prohibida no es solo un mito. Es una realidad que aguarda pacientemente, bajo el hielo eterno, esperando el momento exacto para reclamar su dominio sobre nuestro mundo. Y cuando ese día llegue, ningún rincón de la Tierra estará a salvo del latido del glaciar y la oscuridad que traerá consigo.